Buenas tardes. La ponencia que voy a realizar tiene por título la SEAT, Sociedad Española de Automóviles Turismo, con la cadena de montaje llega la modernización económica del régimen franquista. El periodo elegido es el de 1950, que es el año de la fundación de la SEAT, a 1977, cuando en SEAT son readmitidos todos aquellos despedidos de la época franquista desde su comienzo. Los primeros despedidos fueron en el año 1957, hasta el año 1976 hubo despedidos. ¿Qué buscaba la fundación de la SEAT? Bien, básicamente lo que buscaba el régimen era salir de la autarquía, que había llevado a España a una crisis económica galopante. Es habitual hablar de la recuperación del PIB español, que tardó más de 20 años en recuperar los niveles de los años 30, del nivel de vida, pero basta recordar de la crisis a la que sumió el régimen con la autarquía, con un auténtico gasto militar desbocado. Por ejemplo, el uso del hormigón en las líneas de fortificación del Pirineo, las construcciones dirigidas a la empresa militar, en concreto Suances tuvo mucho que ver, el que después fue presidente del INI, en una auténtica proceso de fabricación naval. Un proceso de fabricación naval que por contra, es curioso, no sé, los submarinos que se empezaron a construir en los años 30, en la época de la República, cuando se terminaron en los años 40, eran submarinos que tenían que navegar a 90 metros de profundidad, pero estaban tan mal construidos que los capitanes no tenían permiso para bajar de los 40 metros. O los destructores de la clase Oquendo, comenzados en los años 40 y terminados en los años 60, con todo tipo de dificultades. Es decir, que inclusive el régimen, todo aquello que utilizó en la industria militar, tuvo cantidad de problemas. Bien. Una vez pasada la España autárquica, entraré directamente a lo que es la SEAT se instala en el Puerto Franco de Barcelona. El proceso de la construcción de la SEAT, la decisión de que la SEAT, una empresa de automóviles, fuera construida en Barcelona, hay que remontarse a finales de los años 30, al año 39, y siempre aparecerá en todo este proceso, por un lado, el Banco Urquijo, la Fiat, que ya había tenido una fábrica en Guadalajara, una fábrica que había heredado de la hispano-suiza, una fábrica de hispano-suiza que fue de decisión directa del rey. Esto hace poco me lo explicaba uno de los mejores expertos que hay sobre la historia del automóvil en Cataluña, que es el Jordi Catalán. El rey le dijo al señor Mateo: hombre, ¿cómo puede ser que tengáis una fábrica en Cataluña y no tenga ninguna al lado de Madrid? Bien, el señor Mateo le hizo una fábrica en Madrid, no funcionaba, esta fábrica luego pasó a Fiat, llegó la guerra, fue incautada y Fiat siempre tuvo la intención de instalarse otra vez en España. En todo el proceso de los años 40 siempre aparecerá, por un lado, el Banco Urquijo, por otro lado, la Fiat y, al final, siempre el INI. La decisión de ser instalada definitivamente en Cataluña partió de Fiat, porque consideró que era el único lugar que reunía una serie de requisitos, que era un tejido industrial potente, una mano de obra especializada y una cercanía del puerto de Barcelona a Italia. E inclusive el INI, a finales de los años 40, aceptó estas condiciones. En las fotografías, la fotografía es una fotografía aérea de la TAP, de una sociedad de helicópteros TAF de Barcelona, que se aprecia la primera SEAT de los años 50 y después el proceso productivo de los talleres. Bien.
Bien, en las imágenes podemos apreciar los primeros talleres construidos de la factoría SEAT del Puerto Franco. Los primeros talleres fueron el taller 1 y el taller 2. El taller 1 era el taller de mecánica y el taller 2 era el de carrocerías. Todos estos talleres se construyeron, como modelo se eligió el de Fiat. La construcción fue dirigida por un ingeniero militar que había trabajado precisamente en la línea de fortificación del Pirineo. Ocupaban unos 70.000 metros cuadrados y además de estos edificios, que eran el taller 1 y el taller 2, que fueron los primeros edificios productivos, eran acompañados por una serie de edificios adyacentes. Uno era las oficinas centrales de Miguel Fisac, hoy desaparecido, igual que los talleres, y otros edificios que fueron apareciendo en los años 50, que no entraré en las especificaciones más arquitectónicas, porque después habrá una ponencia que seguro que lo explicará con más detalle. Pero bueno, en el caso de las oficinas centrales hay que indicar que era la sede del Consejo de Administración, la sede de la dirección, y que en este edificio, en los años 60, apareció también el primer sistema de videovigilancia en una empresa. Había un servicio de videovigilancia que se manipulaba a través de la azotea de las oficinas centrales, y además fue también la primera empresa que instaló un ordenador de IBM en la empresa, y esto estaba instalado en las oficinas centrales. El caso de los comedores, un famoso edificio de Ortiz de Chaue, construido en aluminio, con diferentes premios, un edificio muy interesante que aún se conserva en pésimas condiciones, pese a que está protegido por el ayuntamiento. Ortiz de Chaue lo que intentaba era conseguir que los trabajadores de SEAT tuvieran durante la hora de la comida un remanso de paz, que consiguieran alejarse del bullicio y del traqueteo de las máquinas y encontraran un espacio de tranquilidad dentro de lo que era el trabajo en la cadena. Es un edificio que en el año 1960, una de las primeras huelgas que se hicieron en SEAT partió de la protesta de los trabajadores de SEAT ante la mala comida que se les daba, y sufrieron una dura reprimenda porque se consideraba que no comerte aquello que te ofrecía la empresa era como lo mismo que sucede cuando un soldado en plena guerra rechaza la comida que le dan. Se les amenazó con todo tipo de reprimendas. Otro edificio muy interesante es el de los laboratorios, que aún está en pie, están en la parte que aún conserva la SEAT en la factoría de la Zona Franca. Es un edificio que actualmente no se utiliza como laboratorio, sino que se utiliza como oficinas. Es un edificio que está en mejor estado de conservación, y tanto los comedores como las oficinas como los laboratorios son un buen ejemplo del intento de utilizar una arquitectura mucho más radical, moderna, respecto a lo que son los talleres productivos, y representan una marca de fábrica, un ejemplo publicitario para la propia empresa cara al exterior. El ejemplo más importante es un edificio que se encuentra situado fuera del recinto de la fábrica, que es el famoso torre de oficinas y edificio expositor. Este edificio, construido también por Ortiz de Chaue con otros arquitectos, recoge todas las enseñanzas que él conoce tras su viaje a Estados Unidos y el conocimiento directo de la obra de Mies van der Rohe. Este edificio, además, cumplía una función publicitaria extraordinaria. Está situado en un eje viario muy importante, tanto de entrada como de salida
de la ciudad de Barcelona y sobre todo por la noche con el edificio expositor de vehículos y el gran logo rojo de la SEAT, era un reclamo publicitario de primer orden y a la vez una caja del deseo de todas las personas que querían conseguir un coche, básicamente el 600, que estaban expuestos en el edificio expositor. Este edificio, pese a toda una campaña internacional y nacional para que no fuera vendido ni destruido, al final se convirtió en un bloque de viviendas que destruyó completamente lo que era este edificio. De hecho, el Ortiz Echagüe, el arquitecto que todavía vive en Alemania, al ver lo que había sucedido con este edificio, juró no volver nunca más a Barcelona. En la parte de abajo, otro edificio que está situado fuera del recinto de la SEAT, un edificio que todavía se conserva, es el edificio de fundición y después Escuela de Aprendices. Este edificio, más allá de sus valores arquitectónicos, es un edificio semiprotegido por el Ayuntamiento de Barcelona, es un edificio que fue construido por la empresa para crear básicamente una escuela de aprendices que permitiera tener una notable capacidad de entrenamiento de los futuros trabajadores de SEAT y asegurarse una cierta calidad de los trabajadores que después fueran a entrar a la SEAT. Aquí los estudios técnicos duraban 3 años, una vez que terminabas estos estudios entrabas directamente a trabajar y como todas las empresas fordistas de la época, ya fueran españolas o del extranjero, podía asegurarte el trabajo durante toda la vida. Esto evidentemente actualmente ya no sucede y además esta escuela Volkswagen la quiere cerrar y trasladarla fuera de Barcelona y está intentando que el solar que ocupa este edificio pueda ser vendido. Bien, no se puede hablar tampoco de lo que es una empresa fordista como la SEAT sin hablar, por ejemplo, de las viviendas de la SEAT, que fueron un intento de crear una auténtica colonia industrial del siglo XX con todos los servicios. Al final se construyeron 1.700 viviendas. Estas viviendas actualmente fueron vendidas a partir de los años 80 a los trabajadores de SEAT, pero funcionó como una auténtica colonia industrial. Bien, no podemos olvidar que el fordismo de SEAT, el taylorismo introducido por SEAT en la industria española, era un fordismo de tipo muy castrense. La presencia de la ordenación militar dentro de lo que era la SEAT era muy fuerte. Un régimen interno extremadamente rigurosísimo. Y además tampoco podemos olvidar cómo funcionaba una fábrica integral de aquella época. Primero, una de las cosas que también se ha olvidado, inclusive cuando haces memoria oral con los trabajadores se olvidan, primero la presencia de las mujeres en la propia cadena, que muchos trabajadores de la época se han olvidado que había mujeres trabajando. Segundo, que una empresa integral de aquella época era casi autosuficiente, tenía infinidad de procesos, infinidad de personas que trabajaban, desde conductores, telefonistas, carpinteros, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, a partir de los años 80, ha cambiado radicalmente. Muchas cosas de estas están subcontratadas y si en los años 70 se llegó a tener 35.000 trabajadores, una empresa de este tipo actualmente no necesita el volumen de fuerza laboral que tenían en aquella época y, evidentemente, cantidad de cosas de estas están subcontratadas. Bien, básicamente, pese a que el régimen franquista, a través de su plan de estabilización y de empresas estrella de este tipo, pretendía que el éxito económico, que en cierta forma sí que lo hubo, cerrara cualquier tipo de reivindicación sociopolítica,
no lo consiguió y la empresa SEAT, que era una empresa modelo del régimen, a la larga se convirtió en una empresa también modelo de la reivindicación sindical. Y una empresa que era una empresa modelo del régimen, al final se llegó a decir que era aquello del SEAT 600 motor de libertad. La historia de SEAT continúa, evidentemente, pero ya se tendría que hacer a partir de los cambios económicos, el cambio de lo que es la empresa fordista determinada y la historia que viene a partir de la democracia a partir del año 1977. Muchísimas gracias.